Lo que pasa es que aquí estamos hablando Ajá. de una Mitos. realidad. Claro, claro, estamos hablando de mitos sin fundamento. Porque al final del día es que fulana me dijo, Alguien es que el me dijo, pastor me exacto. dijo, es que yo le escuché a alguien decir, es que mi abuelita decía. Entonces al final del día estamos siguiendo estructuras, rudimentos, estamos siguiendo formatos que ni siquiera tienen asidero en las escrituras. Exacto. Porque muy por el contrario, van en contra de la Biblia. Y por eso hay algunos que pueden estar viendo y diciendo, por eso yo no voy a la iglesia, porque mira, se meten con el sexo. No, no, no. Pero es que Dios está en el sexo de los creyentes y de los no creyentes. Exacto. Es un tema de humanidad, no es un tema de cristianos o no cristianos. Es que, ojo, Dios no creó el sexo para los cristianos, Dios creó el sexo para los humanos. ¡Ay, boom! Dios no creó el sexo para los cristianos. Dios creó el sexo para los humanos y lo creó como un mecanismo que tiene 3 objetivos principales. Ajá. El primer objetivo del sexo dentro de la dinámica de esto es la fructificación y la multiplicación. El segundo elemento es para el placer. Ajá. Y el tercer elemento es para la complementación. ¡Boom! Si estos 3 elementos están coordinados por esa razón, yo puedo tener intimidad con cualquier persona, pero no con cualquier persona me puedo conectar. Así es. Entonces allí Sin embargo, solamente si tienes sexo Ajá. con cualquier persona, te Ajá. conectas, aunque no te quieras conectar, entre Ajá. comillas. Hablando Te ahí mal conectas. a un nivel espiritual. Claro. Ajá. Claro, te desconectas del diseño y te conectas a un antidiseño. Porque lo vemos a través de las enfermedades venéreas. Por supuesto que sí. Eso lo tocaremos más adelante, pero literalmente es parte de los mitos. Y para poder fluir con Naomi allá, quisiera, porque tocaste un punto importante, dijiste, tanta gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia porque es que se meten con esto. Porque hay muchos hombres o mujeres que sus esposos o sus parejas entran o conocen a Cristo y han tenido una serie de prácticas antes de conocer a Cristo. Luego conocen al Señor y empieza una serie de barreras a levantarse por un mal consejo. La verdad es que justo en ese Y la aspecto, gente entonces se bloquea. Los justo en hombres ese se aspecto, bloquean. a mí me gustaría enfatizar. Yo recuerdo que un día estaba compartiendo en un campamento de varones. Vamos a hablar mucho de experiencias también en este punto. Y yo le decía a los varones que la verdad es que mucha de la sexualidad que el hombre lleva a la cama es el producto de una mala referencia. Exacto. Y el producto de una mala referencia, por ejemplo, consumo de pornografía en edad temprana, información equivocada, comentarios de los amigos, o sea, toda una información mala vida, ¿verdad? Que llega a la mente, que se convierte en una estructura, considerando que psicológicamente, ¿verdad? Nosotros somos seres sexuales desde nuestro nacimiento. Desde nuestro nacimiento nosotros somos seres sexuales pasando por distintas etapas de la sexualidad en donde hayamos placer y vamos encontrando placer. Ajá. Y al final del día se va formando la estructura de lo que nosotros somos. Okay. Pero mientras se va formando eso, al no tener una capacidad para definir qué es lo correcto y qué es solo lo que me gusta, porque ahí hay una diferencia muy interesante. Ajá. Porque hay gente que tiene lo correcto y lo que me gusta. Y como me gusta esto, ¿qué me importa si es correcto? Exacto. Entonces, eso forma una estructura y cuando yo voy a la vida sexual, ¿verdad? Dentro o fuera del matrimonio, ojo, y estoy siendo bien enfático, porque yo estoy seguro que hay gente que va a mirar este programa y que dirá, yo no estoy casado, pero es importante que nosotros sepamos que dentro o fuera del matrimonio, ¿verdad? Nosotros llevamos una preconcepción de lo que es el sexo. Sin embargo, Dios ha determinado que este concepto sea directamente para el matrimonio. El santo estado del matrimonio. Yo creo que allí en eso que ustedes dicen, me parece, siguiendo como todo lo que están hablando, que allí es donde viene la distorsión de estos mitos. Allí es donde se crea como una distorsión, porque usted me comenta que en el sexo hay 3 etapas o 3 áreas. La fructificación, que yo creo que la fructificación Es reproducción. nadie tiene problema porque todos entendemos que de allí nacen los bebés. Claro. Nadie tiene problema con el sexo y la multiplicación, la reproducción. Pero cuando vamos a la área segunda, al Al placer.
allí hay una distorsión a nivel general, como lo que usted mencionaba, lo que me gusta, lo que debo, lo que es correcto, Porque lo es que la incorrecto. gente siente que Dios no está interesado en que tú tengas placer, Claro, pero están errados. Claro, Claro que Dios tiene interés en que tú tengas placer si te diseñó para eso. hay una distorsión en esta parte porque de repente pensemos que desde los primitivos, a lo mejor que no tenían la información de qué es lo correcto, qué es lo que no, y se fueron disfrutando el placer. Y en eso se crearon muchas distorsiones que creo que allí es donde entra el temor de esto no puede ser espiritual, Ok, esto no puede ser divino. la palabra de Dios dice, y creo que es importante que citemos y usted entienda que vamos a citar el manual. Nuestro manual de vida, que es La Biblia. escritura. La palabra de Dios habla, y estoy en este tema de Eclesiastés capítulo 7, verso 29, y habla Salomón, que tuvo, ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres. 1000 mujeres. O sea, 700 esposas y 300 concubinas. 300 esposas, Y 700 concubinas. ¿cómo tú haces para tener tanto sexo allí? Un año no te alcanza. No te alcanza. Tanto Ni siquiera sexo. 2 por día. Ah, Pero bueno, volvamos al punto. el punto es que este Y hombre, hay 2 o 3 que dicen, yo quiero ser como Salomón. pues que hay algunos que ni siquiera uno por día, hoy. Vamos a ver, vamos Con a la ver. misma, ni siquiera uno por día. Vamos a ver, Me vamos lo a ver. quieren secos a la gente, oye. Sí. Bueno, en fin, este hombre que tuvo 700 concubinas, 300 esposas, este hombre dice y cita en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. He aquí he visto esto, que Dios hizo al hombre y ellos buscaron sus propias perversiones. Entonces no podemos hablar de sexo sin hablar de perversiones, porque la mente quebrada de la gente o del hombre o del ser humano literalmente empieza a depravarse de alguna manera, a romperse de alguna manera o a fragmentarse de alguna forma, donde entran entonces estas cosas que son las que hacen influencia, que son los temas de pornografía, los temas de una mala orientación, de lo que un amigo me dice, de lo que otro experimentó. Y esto entonces es lo que trae algún tipo de forma de vida o de practicar en la cama. Exacto. Estamos claritos. Y digo, hay muchísimo por aquí. Pudiéramos llevar el podcast completo en si el sexo es divino o no. Queda claro que sí. Así es que yo quisiera profundizar un poco más para bendecir a esta gente y para que ellos vayan con información importante. Ahora que usted tocó el tema de la frecuencia Ajá. y de que Salomón ni siquiera lo hubiera alcanzado una vez al día, 2 veces al día, dividirlas, no lo hubiese alcanzado un año para cumplir con todas. ¿Qué con el tema de la frecuencia sexual? Había una Esto canción ocasiona que decía- tantos divorcios. Oye, tantas había cosas. una canción que decía de que si es posible en mí, todas ellas, todas para mí. Había un ministro con esa canción. Oye, dale, entonces, ¿qué era lo que decía? Hablemos de la frecuencia sexual, José, tú que tienes. la verdad es no solo un tabú también, eso digo, ¿quién le pregunta a un pastor acerca de frecuencia sexual? Te estoy diciendo que si hay Santa Cena no tienen sexo. Exacto, entonces hay tanta diferencia ahí, cosas que pasan en el matrimonio cuando ya llevan años. ¿Cuál es la frecuencia correcta o cuál es la importancia de la frecuencia sexual? A mí, antes de que contestes, José, porque este va a ser el tuyo, tú dale. Me gustaría como que escriban en los comentarios y todo eso acerca de la frecuencia sexual. ¿Qué ustedes opinan acerca de eso? ¿Cuántas veces debe un cristiano tener sexo en una semana? ¿Qué ustedes dicen? ¿Serán 2? ¿Serán 3? ¿Serán 4? ¿O si es posible 1000? Dale, da tu opinión al respecto. Yo pregunto, o más que nada, lanzo la pregunta al aire para que todos aquellos que están viendo el programa en este momento tengan la oportunidad de escribirnos en los comentarios allí. ¿Qué usted opina acerca de la frecuencia sexual? ¿Cuántas veces usted considera, según su punto de vista, como decía la Lupe, que usted considera o cuántas veces usted considera que debe un cristiano o una pareja humana tener sexo? Bueno, la verdad es que en este tema es un asunto muy subjetivo y es importante decirlo porque hay muchos factores o elementos que juegan un papel determinante a la hora de hablar de la frecuencia sexual. Y me gustaría, antes de adentrarme en esto, tocar algo que está directamente relacionado con este aspecto, y es cómo Dios diseña al hombre. Dios diseña al ser humano. Cuando digo al hombre no me refiero a un género, sino al tipo, ¿verdad? De especie. Y Dios diseña al ser humano como
un ser que posee la capacidad de generar y de recibir placer. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, volvemos al mismo punto de decir, Dios me dio órganos reproductores para poder cumplir con la función del sexo 1, fructificar y multiplicar. Dios me dio la capacidad emocional para poder conectar con otra persona de forma emotiva. Esto quiere decir que ahí está otro de los elementos de la importancia del sexo. Y la tercera, que es el placer, Dios desarrolla un sistema de recompensa dentro del cuerpo. O sea, el mismo cerebro se encarga de habilitar dentro del ser humano un sistema de recompensa, ¿sí? En donde la dopamina, que se conoce como la hormona del placer o la sustancia del placer, es la que se encarga de generarnos esa sensación de satisfacción o de plenitud cuando se da algo que nos agrada en sobremanera. Pero mucha gente sin dopamina. ¿Cuál? No, y no solo le falta dopamina, hay gente que está lejos de la oxitocina, pero en cantidades industriales, que es conocida como la hormona del amor. Pero lo que quiero decir al respecto de esto, o enfatizar con respecto a esto, es el hecho de que si nosotros fuimos diseñados para recibir y para producir placer, entonces ¿cómo a Dios, que crea todo tan bien elaborado, le va a incomodar que tú tengas placer? Exacto. Entonces, si a Dios no le incomoda que tú tengas placer, si a Dios no le incomoda que tú tengas placer, entonces, ¿qué impide que yo pueda tener una alta frecuencia sexual si a Dios le agrada que a mí me satisfaga el sexo? Dejando en claro este primer punto de que Dios está agradado y se agrada, y para eso te diseñó de esta manera. Pero creo que también están los puntos de la salud. Es que por eso dije que la frecuencia sexual es un tema muy subjetivo, ¿verdad? Es muy subjetivo porque cada pareja tiene un contexto o un escenario diferente y no podemos establecer un parámetro o un marco para decir Que creo que es así, es así, es así o es así. Es donde hemos errado en el blanco, haciendo un cuadro Único, único, un cuadro estandarizado. estandarizado de las parejas, de que, bueno, como a mí, yo nada más lo hago una vez a la semana, y entonces hago una doctrina de eso, me voy a la iglesia, predico de eso y le digo a la gente, porque una vez a la semana se debe hacer. Entonces tienes un montón de gente aquí así mirándote, porque el pastor lo dijo, alabado sea el Señor, eso es voz de Dios y no de hombre. Entonces tienes un montón de hombres allí y Tratando de mujeres. sobrevivir como una vez a la semana. Voy de nuevo al concepto neuroanatómico y es el mismo aspecto. Mi estructura neuroanatómica no es igual a la tuya. Exacto. Ni es igual a la tuya, ni es igual a los que nos están viendo. O sea, la necesidad que yo tenga de producción de dopamina no es la misma que el que me está mirando ahora. Entonces, probablemente el problema es cuando esto se vuelve un asunto fuera de control. Y allí es donde puede venir un problema en el tema de la frecuencia sexual. Pero voy a enfatizar en qué aspecto. En el aspecto de que la frecuencia sexual siempre va a estar determinada por los involucrados en el tema. El problema es cuando una de las dos partes quiere, por tener esa satisfacción, por estar en complemento, por estar en placer, y la otra persona por prejuicio, por excusa, por actitudes, porque no me compró, porque no hizo. Entonces allí restringimos. O por lo que aprendí en la iglesia, mal aprendido, por supuesto. Por lo que aprendí de mi padre, por la forma en la que me enseñaron. O porque mi abuelita no era así. Exacto. Porque mi abuelita no era así. Mi abuelita me dijo que cuando íbamos a hacer el pescado había que cortarle la cola y la cabeza. Pero es que la abuelita tenía una vasija pequeñita para meterla al horno. Pero tu vasija es grande, pues. Entonces estamos hablando de eso. O por ignorancia. Por supuesto. Precisamente por eso estamos aquí. Yo creo que hay dos verdades, que es el resumen de todo lo que usted acaba de decir. La verdad natural, divina, o sea, la forma, el diseño, como Dios nos creó, que es lo que usted ha tratado de explicar con el tema de la dopamina, el placer, la oxitocina. Esa es la general. Y la otra es la que usted comenta de que cada matrimonio, cada pareja debe conversar entre sí, porque no todos los hombres o todas las mujeres son iguales y cada uno en su interacción